señales y maravillas, inclusive haciéndole creer a algunos que están recibiendo la unción del Espíritu Santo de Jesús, cuando en realidad reciben es posesión demoníaca. Un ejemplo claro de esto es este bautismo que me envía una hermana, donde pareciera que la muchacha está poseída por el demonio, pero cuando ella entra al agua, el demonio como que se molestó porque ella estaría supuestamente siendo bautizada en agua. Pero aquí estamos ante otro ejemplo de este engaño del que nos advierte este pasaje bíblico, y vamos a demostrar un poco el por qué el bautismo en agua es totalmente inservible. Como ya lo he hecho en otros videos, el bautismo en agua no sirve para nada, no deberías hacerlo. Es algo que fue tolerado en los inicios de la iglesia, pero que en estos tiempos finales Dios ya no lo puede sufrir, no lo puede tolerar. Es una ceremonia inservible, convertida en realidad en un gran engaño para someter a estos cristianos que son vírgenes necias. Leamos en Juan capítulo 1 versículo 22 al 25. Y le dijeron: pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Entonces, la pregunta era bastante clara. Juan, ¿por qué bautizas? Es decir, no es algo que debería hacerse. El que debería bautizar es Cristo. ¿Por qué estás bautizando, verdad? La pregunta ya en sí misma te debe dar a entender que el bautismo en agua no es como muy necesario, porque le están preguntando a Juan por qué bautiza. Veamos la respuesta de Juan en el capítulo 1, versículo 30 al 31. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Entonces ahí está la respuesta. ¿Por qué Juan bautizaba en agua? Él responde: pues no es que esto sea necesario, pero es para que fuese manifestado a Israel un varón que está entre ustedes, pero que ustedes no lo conocen, y a través del bautismo en agua va a ser revelado. ¿Ok? Leamos el versículo 33 al 34 en el mismo capítulo. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahora, si Jesús bautiza con el Espíritu Santo, ¿para qué querríamos bautizarnos en agua, verdad? No tiene como mucha lógica. Sin embargo, como hay personas que les fascina esto de ir a una iglesia y hacer todo un show, ¿ok? Pero entendamos qué ocurría aquí. Los apóstoles continuaban bautizando en agua. Leamos en Juan capítulo 4 versículo 1 al 2. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, pero se aclara, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Entonces, la respuesta es clara: Jesús no bautizaba. Eso quiere decir que el bautismo con el Espíritu Santo todavía no podía hacerse. Y quiere decir que si ocurría un bautismo, era porque debía ser un bautismo en agua, ¿verdad? Porque si Jesús estuviera bautizando en Espíritu Santo, era obvio que entonces no había necesidad de bautismo en agua. El hecho mismo de que los discípulos continuaban bautizando en agua nos revelaba que faltaba todavía algo por ocurrir para que empezara el bautismo en Espíritu Santo. Y es porque aún Jesús no había sido glorificado. Leamos en Juan capítulo 17 versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús no iba a bautizar igual que Juan el Bautista, es decir, en agua. Por eso Jesús debía ser primero glorificado, es decir, debía morir primero en el madero y resucitar, ya no solo como hijo de hombre, sino ahora también como hijo de Dios. Leamos en Juan capítulo 7 versículo 38 al 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no se había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Miremos qué contundente y cristalina es la palabra de Dios. Cómo es que las personas se siguen bautizando en agua, sin entender que tenemos ahora un Jesús glorificado que nos puede bautizar en Espíritu Santo y fuego, hermanos. Ahora, sin embargo, las personas durante el ministerio de Jesús veían que los apóstoles bautizaban en agua. Y eso podía crear cierta confusión, ¿verdad? Porque estos evangelios que nosotros tenemos hoy, es decir, el Nuevo Testamento, ellos no los tenían. Entonces ellos veían que quienes se bautizaban en agua ahora se convertían en discípulos de Jesús. Sin embargo, el verdadero bautismo es en Espíritu Santo, que es el bautismo de Jesús. Y aclarando también que ese bautismo no puede ocurrir de forma individual, porque sabemos que hay personas que deducen así fácil: yo no tengo necesidad de nada y Jesús me va a bautizar en Espíritu Santo y yo voy a ser el Señor de la cuadra. Pues no es así, ¿ok? Tú tienes que ir a una iglesia, debes congregarte. En este caso, hoy en día no podemos hablar de iglesias de ladrillo porque todas están colapsadas en apostasía, pero tú puedes congregarte aquí con nosotros en nuestro grupo de Telegram y puedes ser parte de esta iglesia. Y es a través de la iglesia que se da el bautismo con el Espíritu Santo, ¿ok? Solo ocurre a través de la iglesia, por supuesto. No a través de una iglesia caída en apostasía, como algunos dicen: oh, en la iglesia hay cizaña y hay trigo, y entonces eso no importa, así será hasta el fin de los tiempos. Pues no es lo que dice el Evangelio, ¿verdad, hermanos? Dice que todos los apóstoles estaban en la iglesia unidos en uno. Es decir, que no había cizaña y trigo, hermanos, como dicen los de la iglesia adventista plop. Leamos en Hechos capítulo 1, versículo 3 al 5. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Plop, está claro, hermanos, son palabras contundentes de Jesús. Primero, estableciendo la iglesia verdadera cuando les dice: permanezcan todos juntos, esperando la promesa del Padre. Y luego aclara: Juan bautizaba en agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Como nosotros ya sabemos, hermanos, ellos debían esperar la fiesta del grano nuevo, que en hebreo se dice Shavuot y en griego se dice Pentecostés. Pero la cizaña ya había sido expulsada. ¿Quién era la cizaña? Era Judas. Judas había sido expulsado, hermanos. Entonces, aquellos que dicen que en la iglesia debe haber cizaña y trigo, no ocurre así. Mientras haya cizaña en la iglesia, no viene la unción del Espíritu Santo, hermanos, ¿ok? Leamos en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Es tremendo. Miremos a la iglesia junta, todos unánimes en la doctrina, y luego los apóstoles con María y otros reciben el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces, si así es la cosa, después de recibir esa unción, ¿por qué el eunuco fue bautizado en agua? Y luego no olvidemos también como Pedro manda bautizar en agua a los gentiles
que fueron bautizados previamente con el Espíritu Santo. ¿Qué pasó ahí? Leamos en Hechos capítulo 10, versículo 44 al 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y esto es lo que vamos a descifrar en este video. ¿Por qué Pedro mandaría bautizar en agua a personas que ya habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, igual que él? Es decir, él mismo lo está reconociendo. Ellos han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros. Es decir, están al mismo nivel de Pedro, al mismo nivel espiritual. No es que Pedro es mayor, no. Ya ellos recibieron el Espíritu Santo. Pero aquí a nosotros se nos quiere hacer creer que hay un ser que es mayor que todos, el supuesto representante de Dios en la tierra, el que es el Petro romano. Este es el Papa Robert Prevost, el León XIV, el anticristo, que se quiere hacer creer superior a todos, y resulta que todo el que reciba la unción del Espíritu Santo es igual que todos. No hay alguien que tenga una unción superior a otro, y aunque uno puede tener unas virtudes y otro otras, a la final todos son parte del mismo cuerpo, de la misma iglesia. Entonces, hermanos, ¿qué pasa? ¿Por qué Pedro hace eso? Diciendo: ¿quién puede impedir el agua para que estas personas se bauticen? Pero ya vimos que inicialmente había como cierta situación, porque los apóstoles seguían bautizando en agua mientras Jesús aún no había sido glorificado. Entonces, claro que eso se podía prestar para una confusión. ¿Por qué estas personas fueron bautizadas en agua? ¿Por qué nosotros no? ¿Acaso ellos son miembros mejores de la iglesia y nosotros no podemos ser miembros de la iglesia? Y ustedes bautizaban en agua. Todo el mundo vio a los apóstoles bautizando en agua. Ahora ellos no tenían el Nuevo Testamento como para ver las diferentes situaciones donde había un bautismo en el Espíritu Santo sin necesidad de un bautismo en agua. Y también tenemos otra razón de peso, una razón muy importante para que de alguna manera se continuara dando el bautismo en agua, como ya les había dicho en otros videos, hacía parte del inicio de la iglesia y por eso debía permitirse, porque además había una división entre judíos y gentiles, que era un problema grande, porque no debía ocurrir así. Si estamos hablando de la iglesia de Cristo, no puede haber diferencia ni en judío, ni en gentil, ni en griego. Todavía hay algunos locos que nos quieren decir que el judío es mejor que nosotros y que se va a salvar en sus pecados nada más porque es judío. Pero ya vemos que este era el problema que ocurría en ese momento. Pues Pedro estaba bautizando públicamente a gentiles y entonces debía haber una muestra pública, una muestra que fuera visible por todos de que esos gentiles ahora eran miembros de la iglesia. Porque ya sabemos qué ocurre con el bautismo del Espíritu Santo, que nadie sabe por dónde viene ni hacia dónde va. Pero cuando tú te bautizas en agua hay una demostración pública. Entonces ahora aquí hay una ceremonia que es pública, que hace que el que está viendo desde afuera pueda ver que aquel que se ha bautizado en agua ahora